Hola, ¿qué tal amigos? Pues se detienen ayer a Carlos Ahumada en Argentina, ya confirmado por la Fiscalía General de la República, que va a buscar ya en un proceso de extradición traerlo a nuestro país. Y con esto podemos declarar abiertas las investigaciones en contra de Carlos Salinas y de Diego Fernández de Ceballos, dos personajes que fueron los grandes artífices de, sí, un verdadero complot, así como lo denunció Andrés Manuel en aquellos años cuando era jefe de gobierno, pero no tanto por los videoescándalos, que son importantes en la parte política, pero que no son precisamente elemento o materia para meterlos a la cárcel. Sin embargo, por el manejo de los millones de pesos que pasaron por las manos de Juan Collado, Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos y por las de Carlos Ahumada y también de la propia Rosario Robles. Eso sí, se puede investigar y eso es lo que sabe también el empresario argentino. De esto vamos a hablar el día de hoy. Si les gusta la información, gracias por su like y suscripción a este canal. Vamos a iniciar con la detención de Carlos Ahumada. Es importante, Carlos Ahumada tenía dos investigaciones de la Fiscalía encima. Una de ellas a denuncia de la propia Rosario Robles en 2013, porque Carlos Ahumada, después de este rompimiento, trata de cobrarle una deuda de 500 millones de pesos. Él tenía un pagaré en blanco que le había firmado a Rosario Robles cuando estaba perdidamente enamorado de él. Y finalmente trata de ejercer este documento. Rosario la acusa de extorsión, sin embargo este caso se fue extendiendo también con amparos, solo que se reactivó ya con la llegada de Alejandro Hertz. Otra también pendiente que se le encontró en el marco de estas investigaciones es que Carlos Ahumada tenía un adeudo con el SAT, una pendiente fiscal, y ya sabemos que también esto amerita la detención aquí en nuestro país. Y fue justamente con esto con lo que se emitió la ficha roja de la Interpol y se logró la detención de Carlos Ahumada. ¿Qué es lo que señala la Fiscalía el día de ayer en un comunicado? Este día, dice la Fiscalía, en el Puerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, Argentina, fue detenido por la Policía Federal de ese país a través de la División de Investigación Federal de la Interpol, el señor Carlos Ahumada, junto a una cantidad en efectivo de dólares americanos y pesos argentinos. La Fiscalía explicó que lo anterior ocurrió en razón de la ficha roja solicitada a la Interpol a petición de esa institución con motivo de una defraudación fiscal que probablemente cometió en contra de la Hacienda Pública Nacional por la cantidad de 1.472.000 pesos. Esto por concepto del impuesto sobre la renta que debió haber enterado y no lo hizo. Básicamente por no pagar impuestos fue detenido Carlos Ahumada. Y les decía yo, es importante porque lo que se va a utilizar o la información que se va a utilizar de Carlos Ahumada es cómo se movió el dinero de un lado hacia otro y entre todos los protagonistas que operaron este complot y que evidentemente tendrán que justificar el origen de estos recursos. Esta investigación se inició en 2016, dice también el comunicado, y fue retomada por esta administración, con lo cual se logró la detención preventiva a través del sistema Interpol, en razón de la cual se iniciará de inmediato el proceso de extradición. Y vamos a ver también cuál es el destino de todo esto, porque en el caso de Carlos Ahumada estamos hablando de que lo detuvieron en su país de origen, es nacionalidad argentina. Y vamos a ver si las leyes también permiten que se extradite a un connacional, ¿no?, de aquel país hacia México. Es todavía un proceso, pero se iniciará ya con los argumentos que están enviando la Fiscalía a los jueces argentinos. También en las redes sociales estuvieron circulando las imágenes de Carlos Ahumada, gracias a un periodista de aquella región que pues subió las fotos, a Germán Mónaco, quien ahí aparece en esta pequeña oficina con los dólares y los pesos argentinos detenidos también junto con Carlos Ahumada, retenidos el día de ayer. Entonces reaparece la figura de Carlos Ahumada. Y es importante recordar cómo se van relacionando todo esto, porque Rosario Robles también participó evidentemente, Juan Collado, Carlos Ahumada, los nombres que faltan y que todavía no están detenidos, Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Ceballos. Son estos 5 personajes que aparecen en todas y cada una de las crónicas
de los videoescándalos y en los millones que se movieron de uno para otro lado, en que te debo, te los presto, me los pagas, me los compensas, y de eso también va a tratar, y es lo más importante en estas investigaciones. Por ejemplo, Salvador García Soto saca un resumen bastante interesante en su columna el día de hoy sobre el caso de Rosario y Ahumada. La telenovela continúa, así lo titula, pero señala un encuentro interesante y recordando más bien el encuentro que se dio en la casa de Carlos Salinas. Sobre todo Carlos Salinas apelando a la ambición política de la entonces Rosario Robles, que buscaba ser candidata a la presidencia en el 2006. Finalmente, tras conocer esta ambición, Carlos Salinas habla con Juan Collado y le piden a Carlos Ahumada que vayan a visitarlo. Y ahí efectivamente fueron con el expresidente. Dice el texto de Salvador García Soto: por esas fechas hubo una cena en la casa de Salinas en el bosque de Tlalpan en la que el exmandatario elogia a Rosario y le dice que ella puede hacer grandes cosas si así lo decide. Al calor de unos vinos, sigue la narración, el expresidente saca la banda presidencial que celosamente guarda en una vitrina y se la coloca en el pecho a Rosario Robles. Y le dijo así, se lo dijo al oído, yo creo: usted, si quiere, puede ser la primera presidenta de México. Fue el señalamiento, fue lo que le dijo Carlos Salinas para convencerla de que efectivamente fuera activa en buscar la candidatura presidencial. El problema es que se tenían que enfrentar a quien estaba encabezando las encuestas, quienes tenía todo para ser el candidato de las izquierdas y que finalmente lo fue, que es Andrés Manuel López Obrador. Y también para eso se ideó en estas reuniones pues lo que serían los videoescándalos. El propio Carlos Ahumada lo narra en su libro El derecho de réplica, en este encuentro, esta reunión donde le puso la banda presidencial Carlos Salinas. Abordamos el tema por el cual íbamos, dijo también Carlos Ahumada: enseñarle uno de los videos de Bejarano y el de Imas. Yo los llevaba en un disco compacto para verlos. Nos pidió que pasáramos nuevamente a la biblioteca. Subimos, Salinas prendió su computadora, puso el disco y comenzaron a aparecer las imágenes de Bejarano. Entonces, ahí es donde se fragó todo esto, donde se elabora la estrategia, pero que es una estrategia donde participaron medios, donde participaron periodistas, donde participaron políticos, donde también de alguna manera lo resume muy bien en otra cita que saca aquí en esta columna Salvador Camarena del libro de Adrián Rueda de El Complot, que dice lo siguiente, donde resumen cómo se organizaron. Todo comienza cuando Salinas advierte que el único capaz de operar el asunto es Diego Fernández de Ceballos, y entonces es como Salinas se ocupa de la grilla, Fernández de Ceballos de la logística y Juan Collado de la operación. Es decir, que todos ellos participaron. Y insisto, de todos estos nombres que aparecen en todas estas historias de los videoescándalos, son 5, 3 de ellos actualmente detenidos. Faltan 2, repito, Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos. Una parte también importante es lo que ocurrió con los millones. Les decía yo, Carlos Ahumada estaba pidiendo la recuperación inicialmente de 200 millones, pero ya con intereses alrededor de 500, de lo que invirtió en este proyecto político, de tratar de hacer a Rosario Robles candidata, así como lo acordaron en este encuentro con Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos. A Carlos Ahumada se le busca justamente por no declarar los impuestos de ese dinero, ¿no?, que finalmente no se declaró ante el fisco. Sin embargo, parte de los acuerdos, cuando todo se desbarata, cuando las cosas les salen mal, es que se les iba a compensar. El propio Carlos Ahumada lo señaló en una entrevista cuando habla sobre estos temas con Ciro, incluso en su programa, señala que se habían comprometido Diego Fernández de Ceballos a darle 33 millones y Carlos Salinas unos 35 millones, alrededor, dijo, de 68 millones aproximadamente. Eso es lo que se había acordado, eso es incluso también le habían comentado que se iba a hacer pasando la charola con los gobernadores del PRI, con los gobernadores del PAN. Insisto, esta es la parte importante. Los videoescándalos es un tema político que eventualmente se podría juzgar como un poco lo de el documental, ahora que surgió en la campaña presidencial del 2018, pero lo importante es el manejo financiero. Todos los millones que movieron, sobre todo justificarlos de dónde vienen
y también cómo se aplicaron en esta situación, sobre todo porque ellos ahora tendrán que explicar justamente todo esto. Juan Collado movía camionetas llenas de dinero para Enrique Peña. Se habla que la empresa Caja Libertad, en esta misma son prestanombres también del otro expresidente, Carlos Salinas de Gortari. Hasta ahora del que se ha hablado muy poco es Diego Fernández de Ceballos, quien evidentemente niega haberle entregado algún dinero a Carlos Ahumada, pero que insisto, en esta lista de 5 nombres faltan todavía ellos 2, y en caso de no ser juzgados directamente sí pueden ser citados por un juez a declarar por el caso de comprobar las declaraciones de Carlos Ahumada, de Rosario Robles y de Juan Collado, todos ellos detenidos, y que eventualmente también estuvieran dispuestos, ojo, a buscar un acuerdo con la fiscalía para terminar de embarrar y declarar realmente todo lo que sucedió y que se haga justicia en un caso que duró tantos años porque el sistema a todos ellos los protegió. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, les invito una vez más que se suscriban, les agradezco su like y nos vemos a la próxima.